Shalom, shalom, amada familia, ¿cómo están ustedes? Orando al Padre para que todos participemos en este gran llamado de llevar las buenas nuevas a la gente necesitada. Yo sé que el Eterno tiene grandes planes para todos y sé que cuando nosotros somos portadores de su palabra, no nada más del testimonio, sino hablamos de la palabra con ellos, el Eterno, Él es recíproco porque nosotros hablamos su palabra y Él en su benevolencia nos bendice a través de su palabra. Así que mis amados, cumplamos esta gran comisión que el Eterno a través de Yeshua nos ha encomendado de ir y predicar, llevar el mensaje a toda criatura para que conozcan al Eterno y sean salvos. Amén. Y vengan al pleno conocimiento de su verdad. Amén. Bueno, pues hoy estamos ya listos para estudiar el contexto cultural de la Torá en este punto del libro de Éxodo con la paracha número 15. Estamos en Éxodo con los capítulos del número 10, verso 1, al capítulo 13, verso 16. Bo, en hebreo. En español es ven o vete. Ven en cuanto a ir al Eterno, a la tierra prometida, y vete de esta tierra de Egipto. Salir de allí todos. Oremos. Amado Padre, le damos gracias porque usted ha sido bueno con nosotros. Hasta aquí nos ha ayudado. Hemos llegado con su ayuda. Gracias, Padre, por este inicio de mes también, que nos ordena celebrar este inicio de mes, Rosh Hodesh, luna nueva, donde usted en su benevolencia restaura toda su creación a través de la luna nueva, para que este mes todos recibamos a través de su creación todas las bendiciones, desde los alimentos, el dormir, el levantarnos, el respirar. Gracias, Padre Eterno, porque usted ha sido benevolente con nosotros y mes tras mes nos bendice. Mes tras mes tenemos tanto que agradecerle. Gracias por este nuevo mes que usted ha dispuesto en su benevolencia para bendecirnos. Que sea su voluntad, Padre Eterno, bendecirnos de una manera sobrenatural en lo espiritual y que demos mucho fruto y ese fruto, Padre Eterno, permanezca hasta que estemos con usted. Aleluya. Donde nos vamos a presentar con las vestiduras blancas de lino puro, que es su Torá, siendo hacedores de su Torá en Yeshua, quien nos limpió, nos perdonó, que dio su vida por nosotros y perdonó nuestros pecados. Que sea su bendición, Padre, sobre cada oyente, cada hermano, hermana y sus familias, y para la gente nueva que está junto con nosotros aprendiendo su bendita palabra. En el nombre de Yeshua HaMashiach, amén y amén. Gracias, Abba. Mis amados, pues estamos con el contexto cultural de la Biblia, con los comentarios, viendo el trasfondo cultural de cada pasaje del Antiguo Testamento. Gracias al Eterno por los autores de este comentario del contexto, que se los recomiendo a todos ustedes, mis amados. Lo pueden encontrar en Amazon por los autores John Walton, Victor Matthews y Mark Chavalas. Bueno, pues vayamos al libro del Éxodo, capítulo 10, verso 1.
En el capítulo 10 estamos viendo la plaga de las langostas. Eran las langostas muy comunes en el antiguo cercano Oriente y eran notorias por la devastación y desastre que producían. Las langostas crecían en la región de Sudán y debieron ser más abundantes de lo habitual por el clima húmedo que apareció al comienzo de toda la secuencia. Su migración se producía en febrero o marzo y seguía los vientos predominantes tanto a Egipto como a Palestina. El viento oriental del verso 13 las llevaba a Egipto. Una langosta consumía su propio peso cada día. Y se sabe de enjambres de langostas que cubrían cientos de kilómetros cuadrados con más de 100 millones de insectos. Ciertamente, todo lo que había sobrevivido al granizo sería destruido por la langosta. Y si ponían sus huevos antes de que fueran llevadas por el viento hacia el mar, el problema se reproduciría en ciclos. La economía de Egipto había sido destruida, pero aún faltaba humillar a los principales dioses. Sabemos que los egipcios en cada fenómeno de la naturaleza tenían un dios. El Eterno usa lo que Él creó para derribar toda creencia idolátrica. Así que faltaban todavía humillar a los principales dioses. En el verso 19, Éxodo 10:19, habla sobre el viento del occidente. La plaga terminó con un viento que vino del mar. En Israel es un viento occidental, pero en Egipto llegaría del norte o noroeste y de ese modo llevaría a las langostas de regreso al mar. En los textos del 21 al 29 habla de la plaga de las tinieblas, que esas tinieblas se podían palpar. El comentario de que las tinieblas podían ser sentidas, palpables, en el verso 21, sugiere que las tinieblas eran causadas por algo que llevaba el aire, o sea, una tormenta de polvo que se conoce en la región como, no lo voy a traducir al español porque no lo tengo, pero es Kansim. Kansim. Debía haber demasiado polvo de tierra rojiza que había sido llevado y depositado junto al Nilo, así como en la tierra árida que había quedado después del granizo y las langostas. La duración de 3 días era típica de ese tipo de tormenta, que lo más probable es que ocurran entre marzo y mayo. El hecho de que el texto enfatice las tinieblas más que la tormenta de polvo puede indicar que el blanco directo era el dios Amón-Ra, o sea, el dios Sol, que era el padre divino del faraón a quien ellos adoraban. En el capítulo 11 de los versos 1 al 10, la 10ª plaga y el faraón, aquí nos habla de que en Egipto el faraón era considerado una deidad, era un dios, y esta última plaga estaba dirigida contra él. En la 9ª plaga, su padre, con minúscula, el dios Sol, con minúscula, fue derrotado. Y ahora su hijo,
presumiblemente el heredero de su trono, sería víctima de una masacre. Este era un golpe contra la persona, la realeza y la divinidad del faraón. En otras palabras, el faraón representaba al dios Sol y a toda la naturaleza, que si pasaba algo como lo que pasó con estas plagas, era derribado a algún dios que ellos adoraban, que en otras ocasiones he mencionado sus nombres, y eso indicaba que el faraón estaba fallando ante los dioses, así que él era el responsable. Por eso aquí dice en el comentario que el heredero de su trono, al alterarse toda la naturaleza, todas las deidades que ellos adoraban, se levantaría una gran masacre, porque había fallado el faraón como Dios, había traído un caos a la tierra. Este era un golpe contra su persona, contra su realeza y contra la divinidad del faraón que él representaba como Dios. En el capítulo 11, verso 2, habla sobre el pedido de oro y la plata. Las instrucciones a los israelitas para que pidieran a los egipcios artículos de oro y plata y ropa mencionada en otros pasajes pareciera ser un correlato de la idea de que los israelitas iban a celebrar una fiesta para su Dios. En estos casos sería lógico el uso de objetos finos y no sería insólito pensar que los esclavos israelitas no los tenían. A esa altura, el pueblo egipcio estaría desesperado por las plagas y tuvieron una actitud muy cooperativa por el pensamiento de que el Dios de Israel podía ser apaciguado por una fiesta. Ellos lo interpretaron así, de que estaban pidiendo oro y plata de acuerdo a lo que ellos practicaban para ofrecerlo a sus dioses en grandes fiestas y celebraciones. Así es que como ya el Eterno había mostrado su poder, ellos ya estaban en pánico y dijeron, sí, llévense todo para que adoren a su Dios, al Dios de Israel. Pero es un contraste porque el Eterno no necesita eso. Ni se los estaba pidiendo. Y de esta manera el pueblo hebreo o israelita se dio cuenta porque iba conociendo al Dios verdadero. En el verso 4, Dios pasando por medio de Egipto. El hecho más notable y esperado de las principales fiestas de Egipto era que el Dios llegara en medio del pueblo. Pero aquí la presencia del Dios de Israel en medio de la tierra tendría como fin el juicio. En el verso 5 habla sobre el molino de mano. Una muchacha esclava ante el molino de mano es presentada como el estrato más bajo de la escala social. Ese molinillo consistía en 2 piedras, una inferior con una superficie cóncava y una superior con forma de gran pan. El trabajo diario de moler grano era convertido en harina. Implicaba hacer girar la piedra superior sobre la inferior. 11:7. Ni un perro les ladrará. Los perros no eran cuidados como mascotas, sino a los perros se les consideraba indeseables y una molestia general, quizá como ahora vemos las ratas. La declaración de que no les ladraría ni un perro
sugiere una calma fuera de lo común, pues estos animales se alteraban con mucha facilidad. En el capítulo 12, del 1 al 28, nos habla de la fiesta de Pesaj. Las raíces de la fiesta de Pesaj. De acuerdo con el relato bíblico, la fiesta de Pesaj, que fue traducida a Pascua, fue instituida en relación con la 10ª plaga. Pero eso no significa que no haya sido creada sobre la base de una fiesta preexistente de algún tipo. Debemos recordar que Dios instituyó la circuncisión como señal de un pacto usando una práctica que existía previamente con otros fines. Muchos elementos rituales de Pesaj sugieren que puede haber sido adoptada de un ritual nómada que intentaba proteger a los pastores de los ataques demoníacos y asegurar la fertilidad de los rebaños. Aún en ese caso, cada uno de los elementos es convertido convenientemente al nuevo contexto de la 10ª plaga y al éxodo de Egipto. Si ocurrió tal transformación de una festividad nómada, sería similar a los de los primitivos europeos del oeste en sus festivales paganos, del solsticio de invierno que se sobrepuso al cristianismo, con detalles como el cedro, el muérdago y los árboles perennes. En los versos del capítulo 12, del 1 al 11, habla sobre el calendario de Israel. Este hecho, Pesaj, estableció que Abib, que después fue llamado Nisan, fuera el primer mes del calendario religioso de Israel. De acuerdo con el calendario civil, Tisri, 6 meses después, era el primero y por eso se celebraba entonces el día de Año Nuevo. El calendario israelita era lunar, con ajustes periódicos al año solar. El primer mes, Abib, comenzaba con la primera luna nueva después del equinoccio de primavera, generalmente a mitad de marzo y duraba hasta la mitad de abril. En el verso 5 habla de macho de un año sin defecto. Siendo de un año, el animal macho ya había sobrepasado el vulnerable periodo de la primera etapa de vida. La tasa de mortalidad era de entre 20 y 50% y estaría camino a su papel como reproductor del rebaño o de rebaño. Sin embargo, el rebaño necesitaba pocos machos y especialmente entre las cabras. Entonces, muchos serán matados para usar su piel y su carne. Las hembras serán conservadas hasta los 8 años para que dieran cría y leche. En el verso 6 habla de la matanza al amanecer. En el calendario civil egipcio, los meses tenían 30 días y estaban divididos en periodos de 10. El calendario religioso egipcio, incluyendo las festividades, seguía siendo una secuencia lunar. La coincidencia de la fiesta y la plaga correspondía a la víspera de lo que los egipcios llamaban día de medio mes, dado que, de acuerdo al cálculo lunar del mes, comenzaba con la luna nueva. Lo más importante
era que la fiesta ocurría en el momento de la luna llena, siempre el primero después del equinoccio de primavera. La matanza habría ocurrido al amanecer, cuando comenzaba la primera luna llena del año de los israelitas. En el verso 7 habla sobre la sangre, el papel de la sangre. En las religiones primitivas, a menudo la sangre era usada para prevenir los poderes malignos, mientras que en el ritual israelita servía como elemento purificador. Si bien, por supuesto, lo primero pudo haber sido creído supersticiosamente por los israelitas, que retenían esos elementos primitivos en su pensamiento y práctica religiosa. Lo último era el papel deseado, el papel de la sangre. A menudo, los marcos de las puertas de las casas mesopotámicas eran pintadas de rojo porque se creía que ese color los prevenía de los demonios. En el verso 8 habla sobre el menú para la comida de Pesaj. El menú para la comida de Pesaj es el que hubiera sido común en las comunidades pastoriles nómadas. La prohibición de la levadura puede haber agregado un valor simbólico. En la literatura rabínica posterior y en el Nuevo Testamento es asociada con la impureza o contaminación, que lo hemos hablado también como pecado, hablando de la levadura. Es difícil discernir si tenía esta connotación en época temprana. En la literatura rabínica posterior, las hierbas amargas identificadas son la lechuga, la achicoria, el cardo y el rábano, que eran fáciles de preparar. Sin embargo, es incierto si estas eran las que se incluían en la terminología bíblica. Se sabe que la lechuga fue cultivada en Egipto y la palabra hebrea que se traduce como hierbas amargas corresponde a una palabra acadia babilónica para la lechuga. El mandato de cocinarlas evita otras dos posibilidades. Por un lado, se ha pensado en contrastar las fiestas primaverales paganas que a menudo incluían carne cruda. Por otro lado, los que tenían apuro no cocinarían la carne, porque eso necesitaría más tiempo de preparación para destazar, limpiar y adobar la comida. Como esta era una comida sacra, la carne no podía ser comida en otro momento y debía ser eliminada adecuadamente. Verso 11. Pesaj. El término hebreo es Pesa, con H final, en Isaías 31:5. En este texto se relaciona con la idea de protección, pues allí es paralelo al escudo y la liberación. El Señor es descrito como uno que está protegiendo la entrada del ángel exterminador. Capítulo 12, verso 23. De ese modo, la sangre en los umbrales y dinteles podía ser considerada una purificación en la puerta de acceso en preparación de la presencia del Eterno. En el capítulo 12, de los versos 12 al 30, habla sobre la 10ª plaga.
En el verso 12 y 13 habla de la festividad de la realeza egipcia. Aquí se puede encontrar algún eco del famoso festival egipcio Sed, que representaba una renovación de la autoridad real. Su celebración sería por fin que todos los dioses confirmaran la realeza del faraón, mientras que aquí, como consecuencia de las plagas, todos los dioses debían reconocer el reinado de nuestro Padre Eterno Todopoderoso. Esta celebración no era mera entronización, sino un reconocimiento de su poder permanente. En el festival Sed, el rey afirmaba su dominio sobre la tierra, yendo simbólicamente por sobre toda ella como quisiera. La realeza del faraón era burlada al mismo tiempo que era afirmada la del Todopoderoso, su realeza, porque el Eterno iba por toda la tierra para establecer su dominio sobre la plaga. En los versos 14 al 20 habla sobre la fiesta de los panes sin levadura. Era celebrada durante los 7 días previos a Pesaj, como conmemoración del éxodo de Egipto. Recordaba que en su apremio los israelitas no podían conseguir levadura y por lo tanto debían cocinar el pan sin ella. La levadura era producida a partir del contenido de cebada en el amasijo que fermentaba. Se podía conservar una pequeña cantidad que se usaba en una horneada, dejándola fermentar, y luego era usada en otra. Si ese, entre comillas, principio era hecho a un lado, el proceso debía ser recomenzado, invirtiendo de 7 a 12 días para alcanzar el grado necesario de fermentación. En el verso 16 del capítulo 12 habla sobre la asamblea sagrada. Las asambleas o proclamaciones sagradas eran una parte importante de la mayoría de las prácticas religiosas del mundo antiguo. Eran convocatorias locales o nacionales para el culto público o corporativo. La gente era reunida lejos de sus ocupaciones habituales. Verso 19. Pan sin levadura y cosecha de cebada. La fiesta de los panes sin levadura también coincidía con la cosecha de la cebada y era el comienzo de la temporada de cosecha. En este contexto, el significado de pan sin levadura es que se producía un nuevo comienzo y los primeros frutos de la cosecha de la cebada eran comidos sin esperar su fermentación. En el verso 22 habla del uso del hisopo. La sangre era desparramada sobre el marco de la puerta con hisopo, planta de mejorana que se asociaba con la purificación. Probablemente por su uso en rituales como estos, su consistencia lo hacía muy adaptable para cepillos y escobas. Verso 23.
el destructor. La sangre en el marco de la puerta sería la señal para que el Señor proteja del destructor a los que estaban en esa casa. En Mesopotamia, el demonio Lamestu femenino era visto como el responsable de la muerte de los niños, mientras que el demonio Namtaru masculino era responsable de las plagas. Los egipcios creían en demonios que amenazaban la vida y la salud de las personas a varios niveles. En este pasaje no se trata de un demonio que opera independientemente de los dioses, sino que es un mensajero del juicio de Dios. En Jeremías, este mismo término es usado para un destructor y devastador de las naciones. Jeremías 4:7. En los versos 29 y 30 habla del primogénito. En Israel, la dedicación del primogénito significaba el reconocimiento del Señor Todopoderoso como el proveedor de la vida, de la fertilidad y de la prosperidad. Al tomar los primogénitos, tanto de los hombres como de los animales, el Eterno está nuevamente haciendo valer sus derechos para ser visto como el Dios responsable de la vida de Egipto, un papel que se le atribuía al faraón. En los versos 31 al 42 vemos que el pueblo de Israel está dejando Egipto. 12:34. Artesas de amasar. La forma más fácil de transportar el amasijo ya preparado para el pan del día siguiente era, como se describe en las artesas de amasar, cubiertas con una tela para protegerlas del polvo. Verso 37. Ruta del viaje. Ramesés es Tej el Daba en el oriente del delta, donde los israelitas estaban trabajando en la construcción de una ciudad para el faraón. Sucot ha sido identificada como Tej el Maskuta, hacia el extremo oriental del Wadi Tumilar. Esta sería una ruta natural para dejar Egipto, yendo hacia el este, como demuestran varios documentos egipcios. Hay aproximadamente un día de viaje desde Ramesés hasta Sucot, por la ruta del Éxodo. En el verso 37 habla del número de los israelitas. Por varias razones se ha considerado que el tamaño de la población israelita es problemático. Si había 600,000 hombres, en total deberían ser más de 2 millones. Se ha planeado que la región del Delta en Egipto no podía sostener una población de ese tamaño. Las estimaciones sugieren que la población de todo Egipto era entonces de 4 o 5 millones. La población moderna en la zona del Wadi Tumilat es de menos de 20,000. En ese tiempo, los ejércitos egipcios tenían menos de 20,000 hombres. Por ejemplo, para la batalla de Cades en el siglo XIII, los eteos reunieron un ejército de 37,000, lo que se cree que es exagerado,
que se considera como una de las mayores fuerzas de lucha que se hayan reunido. Samsi-Adad, Asiria, 1800 antes de nuestra era, pretendía haber reunido un ejército de 60,000 para el sitio de Nur-Ugum. Si Israel tenía una fuerza de 600,000, ¿a quién podían temer? Al viajar, la línea del pueblo se extendería por casi 320 kilómetros, aún sin animales, niños y ancianos. Los viajeros no podían hacer más de 32 kilómetros diarios, aunque las caravanas hacían entre 56 y 64 kilómetros. Cuando las familias y los animales trasladaban el campamento, el promedio sería de 10 kilómetros diarios. Cualquiera que fuera el caso, la retaguardia estaría por lo menos un par de semanas detrás de la vanguardia. Esto crearía algunas dificultades en el cruce del mar, que parece haber sido hecho de la noche a la mañana. Aunque ciertamente hay quienes han calculado cómo pudo ser realizado. Sin embargo, la línea sería lo suficientemente larga como para extenderse desde el cruce del mar hasta el monte Sinaí. La fecha del Éxodo. A través de los años se ha comprobado que es una tarea difícil fijar una fecha para el Éxodo. Como en el relato no se nombra a ningún faraón, a fin de tener pruebas, los eruditos han tenido que buscar en otros lugares de datos más circunstanciales. Se los puede dividir en datos internos a partir del texto bíblico y en datos externos reunidos por la investigación arqueológica e histórica. La evidencia interna comprende primordialmente periodos genealógicos o cronológicos dados en el texto. Por ejemplo, en Primera de Reyes 6:1 y sugiere una fecha a mediados del siglo XV, antes de nuestra era. Si se le adopta como algo que tiene sostén bíblico, se le puede defender en términos histórico-arqueológicos, pero se debe partir de la base de que una cantidad de las conclusiones a que han llegado los arqueólogos padece por falta de datos, o es el resultado de una mala interpretación de los mismos. Por ejemplo, si el éxodo ocurrió alrededor del año 1450, la conquista debe ubicarse en la Edad de Bronce, superior en Canaán. Lamentablemente, los arqueólogos que han excavado los lugares relacionados con la conquista no han encontrado restos de ciudades amuralladas en el Canaán de la Edad de Bronce superior. Muchos de los sirios no muestran evidencia de ocupación alguna en la Edad de Bronce superior. Como respuesta, se ha sugerido que la destrucción de las grandes ciudades fortificadas de Canaán en la Edad de Bronce intermedio puede asociarse con la conquista. Sin embargo, los arqueólogos generalmente han fijado el final de la Edad de Bronce intermedio alrededor del año 1550. Y es demasiado complejo tratar de trasladar todo el sistema de fechado un centenar de años. Generalmente se considera
que la evidencia externa apoya más una fecha en el siglo XIII, durante el tiempo de Ramsés el Grande. Este criterio necesita partir de la base de que las cifras dadas en el texto bíblico necesitan ser leídas de manera diferente. Por ejemplo, los 480 años de Primera de Reyes, capítulo 6, verso 1, deberían ser vistos como una referencia a 12 generaciones. 12 por 40, que es una generación, lo que sería significativamente menos que 480 años. Además, si bien se ha declarado que los datos históricos arqueológicos del siglo XIII se adecúan mejor al Éxodo, hay una cantidad de dificultades que siguen en pie. Entre ellas está la inscripción del faraón Merneptah hacia fines del siglo XIII, que menciona a Israel como un grupo de pueblos de o en Canaán. Esto impide ver cómo se reúnen todas las piezas. Es probable que la investigación histórica y arqueológica pueda eventualmente traer más claridad al tema. Hasta entonces debemos contentarnos con nuestra incertidumbre. Todo ese comentario es en referencia a la fecha del Éxodo. Además, si un par de millones de personas, 2 millones, vivieron en el desierto durante 40 años y la mitad murió allí, los arqueólogos esperarían encontrar rastros de ellos, especialmente en lugares como Cades Barnea, donde se detuvieron por un tiempo. Cuando volvemos nuestra atención a su llegada a Canaán, la situación no mejora. La población de Canaán en ese tiempo era mucho menos que esta fuerza israelita, y toda la evidencia arqueológica sugiere que hubo una aguda declinación de la población en la zona durante la Edad de Bronce Superior, cuando los israelitas la ocuparon. Algunos estiman que ni siquiera en el siglo VIII, antes de nuestra era, o siglo VIII, había 1 millón de personas en toda la tierra de Israel. La población actual de Israel, aún considerando las extensas regiones metropolitanas, apenas ha pasado al doble de lo que habría sido la población del Éxodo. Sin embargo, el texto es coherente en sus informes sobre el tamaño del total. Ver Números 1:32, 11:21 y 26:51. Se han presentado muchas soluciones, pero todas tienen problemas. Todo lo anterior sugiere que es imposible que las cifras deban leerse de la forma tradicional. Los estudios sobre el uso de los números en las inscripciones asirias han sugerido la posibilidad de que sean comprendidos y usados en un marco ideológico más bien que para dar una cuenta exacta. Pero es muy difícil salir de nuestras expectativas culturales. El enfoque más prometedor procede de un reconocimiento de que la palabra hebrea 1000 puede ser traducida también como tropa militar. En este caso, había una fuerza de 600,000 hombres de guerra. Estamos en Éxodo, Shemot
capítulo 12, verso 40. 430 años. La cronología de este período es muy difícil. En Primera de Reyes 6:1 se dice que el Éxodo estaba separado por 480 de la dedicación del templo en 966. Esto lo colocaría a mediados del 1400. Agregando los 430 años de ese texto, se sugiere que los israelitas llegaron a Egipto en la primera mitad del siglo XIX antes de nuestra era. Existe toda clase de variantes y se pueden defender varias opciones tanto a partir de la evidencia bíblica como arqueológica. Hay más comentarios en otras páginas de este compendio, pero hasta ahí nos vamos a quedar. Veamos en el capítulo 12 de Éxodo Shemot, Éxodo 12, 43 al 51. Veamos el verso 43, nos vamos a adelantar, que habla sobre las regulaciones de Pesaj. Nos adelantamos también al texto 38 que menciona que muchos no israelitas se habían unido al Éxodo y por eso se dieron 3 regulaciones adicionales sobre Pesaj para este sector. En primer lugar, solo podían participar los que se hubieran hecho la circuncisión. Esto indica que era una festividad exclusiva de Israel. Luego estaba el mandato de que nada de la comida podía ser sacada de la casa. Y en tercer lugar, el mandato que no debían quebrarse los huesos. Ambas cosas se relacionan con la forma en que la comida podía ser compartida con otros miembros de la comunidad y lo que no es permitido. El cordero debía ser cocinado entero y en la casa. Sabemos que era asado. Capítulo 13, versos 1 al 3. El primogénito, que es hasta el texto 16. Repito, Éxodo, Shemot, capítulo 13, 1 al 16. Hablando del primogénito. En los versos 1 al 3 habla de la consagración. Se consideraba que el primer hijo vástago masculino de cualquier madre pertenecía a la deidad. En el antiguo cercano oriente, este concepto a veces llevaba el sacrificio para asegurar la fertilidad. Por el otro lado, en el culto a los antepasados, el primogénito heredaba la función sacerdotal dentro de la familia. En Israel, eso llevaba a la consagración, transfiriendo al primogénito el dominio de la deidad para el servicio del culto o para el templo en un uso sagrado. El primogénito podía ser redimido de ese estatus y las leyes israelitas consideraban que ese lugar había sido ocupado por los levitas. Números capítulo 3, versos 11 al 13. En el texto número 4, capítulo 13:4, habla sobre el mes de Aviv o mes primero. El mes de Aviv abarcaba desde marzo hasta abril. Es el nombre antiguo
de que luego fue llamado Nisan en el calendario israelita. La escritura habla primer mes, mes de Aviv. Y los demás meses de segundo mes, tercer mes, después adquirieron este cambio. 13:5. Pueblos de Canaán o Kenaán y tierra de leche y miel. Sobre los pueblos de Kenaán y la tierra que fluye leche y miel. Versos 6 al 10. La fiesta de los panes sin levadura. Verso 9. Amuletos. A menudo los amuletos eran usados en el antiguo cercano oriente como protección de los malos espíritus. Se consideraba que los metales preciosos y las joyas eran especialmente efectivas. A veces, los amuletos incluían palabras o encantamientos mágicos. La práctica israelita desaprobaba los amuletos, pero el concepto fue convertido en recordatorios de la ley del mismo modo que servía esta fiesta y en otros lugares. Deuteronomio 6:8, que consistía en recordatorios físicos que contenían plegarias o bendiciones como pequeños rollos de plata que se encontraron en una tumba preexílica en las afueras de Jerusalén en el año 1979. En este caso, contenían la bendición de Números 6, 24 al 26. Y son la copia más antigua de un pasaje bíblico que haya en existencia. 13, capítulo 13, 11 al 16. Sacrificio de los primogénitos. Los primogénitos del ganado eran sacrificados como gratitud al Eterno, pero los asnos no eran aprobados para este sacrificio. En la práctica cananea, algunas veces eran sacrificados y una ceremonia de confirmación de los textos de Mari también describe el sacrificio de uno de ellos. Probablemente la causa de esta exclusión era la importancia del asno como animal de carga. Por lo tanto, los asnos, del mismo modo que los hijos, podían ser redimidos, o sea que otra ofrenda era dada en su lugar. Bueno, hasta aquí nos quedamos en los comentarios del contexto cultural de la Biblia, trasfondo cultural de cada pasaje del Antiguo Testamento, en este caso de la Torá. No voy a hacer los comentarios de los profetas porque, aunque tenemos la Haftará, la lectura de los profetas, pero ahorita debemos concentrarnos en Éxodo. Amén. Bueno, pues pueden conseguir un mapa donde hable del Éxodo. Algunas escrituras, Biblias lo tienen. El mar Mediterráneo, el desierto de Sin, el camino de los filisteos, el Bajo Egipto, el Golfo de Suez. Es muy importante conocer este mapa. Oremos, mis amados. Amado Padre eterno, le damos gracias por su bendita palabra. Y gracias por nuestros amados hermanos que usted ha permitido que nos compartan estos comentarios bíblicos culturales, en este caso, después de haber estudiado concienzudamente y en conjunto con muchos autores estudiosos en cuanto a la cultura, la arqueología
la historia, la topografía, etcétera. Nos pueden compartir su conocimiento para que nosotros nos ubiquemos y podamos entender más este libro de Shemot, Éxodo. Bendiga a todos los ministerios, Padre Eterno, para que su pueblo, que somos nosotros, no perezcamos por falta de conocimiento. Ponga una hambre en todo su pueblo santo para dedicar el mejor tiempo al estudio de su Torá y al estudio que estamos haciendo. Esto es muy importante, igual que las oraciones del Shabbat que estamos compartiendo en partes, porque un día va a estar el tercer templo construido, donde nos vamos a reunir a adorarle, y necesitamos conocer el protocolo de la ceremonia de cada Shabbat y de sus fiestas solemnes, convocatorias santas. Gracias, Padre Eterno, por la oportunidad que nos da de preparación, tanto para en esta vida saber cómo comportarnos y afrontarla, guiados por su palabra y su Espíritu Santo, y preparándonos para la nueva tierra, la nueva Jerusalén. Gracias, Padre amado, por su presencia real en nuestras vidas y por su Espíritu Santo que nos guía a toda verdad y justicia y que nos da la oportunidad que su pueblo no perezcamos por falta de conocimiento. Le adoramos y le bendecimos siempre, Beshem Yeshua HaMashiach, en el nombre de nuestro Mesías y Salvador Yeshua. Gracias, Padre. Adonai Jireh, nuestro proveedor, también en lo espiritual. Muchas gracias. Le adoramos hoy y siempre. Amén y amén. Bien, mis amados, pues con esto terminamos la porción de la paracha número 15. Bo, ven o vete. Ven a la tierra prometida o vete de Egipto. Sal de allí, pueblo mío, y no participes de lo que ellos hacen. Shabbat Shalom y seguimos con los estudios. Un abrazo enorme. Sean más bendecidos todos. Les amamos. Shalom, shalom.